Hoy vamos a desmenuzar un informe que es, la verdad, bastante crítico. Pone la lupa sobre uno de los planes sociales más importantes del último tiempo en Chile, el Plan de Emergencia Habitacional. Para entender de qué estamos hablando, hay que partir con una cifra. Y es una cifra enorme. Más de 500.000 de familias en Chile no tienen una vivienda adecuada. Eso nos da una idea de la urgencia del problema. Entonces, para tratar de hacerle frente a esta crisis, la administración anterior lanzó el llamado Plan de Emergencia Habitacional, o PHA, como se le conoce. La idea, claro, era moverse rápido y ser eficientes. Pero, ¿qué pasó en el camino? Bueno, aquí es donde entra la Contraloría con una auditoría que reveló cosas bastante sorprendentes. Vamos a ver en detalle qué fue lo que encontraron. El primer punto, y uno que llama muchísimo la atención, es el del dinero. El informe sigue la pista de cómo se gastó la plata en la compra de terrenos y lo que destape es, básicamente, un misterio de sobreprecios. A ver, para entender bien el problema, primero hay que conocer la regla del juego. El mismo plan fijó un precio de referencia, como un tope. 6 unidades de fomento por metro cuadrado. Ese era el precio base, el oficial. Pero, ¿qué pasó en la realidad? La auditoría encontró que en varios casos se pagó hasta más de 19 UFES por metro cuadrado. O sea, estamos hablando de más del triple del valor que se había fijado. Y esto es gravísimo, porque cada peso que se paga de más por un terreno es un peso menos para construir casas. Y ojo, que no fue un caso aislado. El informe da ejemplos súper concretos. En la Florida se pagó más del triple. En comunas como San Miguel y Macul, entre el doble y 2,4 veces más. Es cosa de imaginar la cantidad de fondos públicos que se fueron ahí, en vez de destinarse a más viviendas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que pasó esto? Bueno, el informe apunta a una serie de fallas en el sistema que, en la práctica, abrieron la puerta a un verdadero descontrol en los gastos. Y aquí está una de las claves. La propia ley que creó el plan obligaba a tener un reglamento para regular cómo se compraban estos terrenos. Había que poner reglas claras. El plazo para tenerlo listo se venció en noviembre de 2022. Pero, como se ve, el tiempo pasó y el reglamento simplemente nunca se dictó. Básicamente se estuvo operando a ciegas. Y claro, sin ese manual de instrucciones, se empezó a abusar de una herramienta que se supone que es excepcional, el trato directo. Se hicieron compras millonarias así. Y peor aún, en más de la mitad de los casos que se revisaron, ni siquiera se entregó la justificación legal que se necesita para usar esta modalidad. Esta falta de control llevó a decisiones que son, por decirlo suavemente, difíciles de entender. Miren este dato. Casi el 42% de los terrenos se compraron en regiones donde el propio diagnóstico del plan decía que no hacía falta más suelo. Se gastó una cantidad enorme de plata donde la urgencia, en teoría, era menor. Y el contraste que se genera es brutal. Mientras se compraban cientos de hectáreas en zonas de baja necesidad, en regiones con un déficit habitacional crítico como Antofagasta o el Maule, apenas se llegó al 15 o 16% de la meta. La ayuda no estaba llegando a donde más se necesitaba. Y todo esto que hemos visto, los sobreprecios, la falta de reglas, las compras en lugares equivocados, nos lleva a la consecuencia final, y la más dolorosa de todas. Porque al final, el objetivo no era comprar terrenos, era construir casas. Y es aquí donde el plan falla de la forma más profunda. Se compró la tierra, pero las viviendas no aparecieron. Para que se hagan una idea, el informe tomó una muestra de 25 terrenos comprados. ¿El resultado? En 16 de ellos, o sea, en la gran mayoría, todavía no hay ningún proyecto habitacional asociado, ni siquiera el plan. La propia Contraloría lo dice con una frase que es lapidaria. Hay terrenos que se compraron hace más de 3 años y que siguen ahí, vacíos, sin un solo ladrillo. Y concluyen que eso, no se aviene con el carácter de emergencia que tenía el plan. Son 3 años perdidos para familias que siguen esperando. Como era de esperar, revelaciones de este calibre ya están teniendo consecuencias, tanto a nivel administrativo como político. Por un lado, la Contraloría ya ordenó sumarios para buscar responsables. En el Congreso ya se habla de una comisión investigadora. Y claro, el Ministerio de Vivienda actual ahora tiene plazos súper acotados para empezar a corregir todo esto. Al final, este informe nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este plan en particular. Nos hace pensar, ¿cómo nos aseguramos de que la plata de todos, destinada a resolver crisis tan urgentes como esta, realmente cumpla su objetivo? ¿Cómo garantizamos que la palabra emergencia significa soluciones rápidas y no termine siendo sinónimo de terrenos vacíos y oportunidades perdidas?